presidente Biden tuvo su primera visita de Estado en la Casa Blanca desde que es presidente con el primer ministro del Japón. Hablaron de las relaciones entre los dos países, pero sobre todo de la situación que se les plantea con ese incómodo vecino que es China y el otro más incómodo aún, que es Corea del Norte. Por otra parte, tenemos la situación planteada con Rusia, la, la posición muy firme que por el caso Navalny tiene la administración Biden frente al gobierno de Putin, en consonancia con la Unión Europea, más la retirada de las tropas de Afganistán. Tres temas muy importantes que orbitan en este momento en la política exterior de los Estados Unidos. Abordemos este tema con una experta en la materia, como es la doctora María Isabel Puerta Riera, es profesora de Ciencias Políticas en Valencia College, Orlando. Vamos hasta allá. María Isabel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto saludarte, César Miguel. Muchas gracias. De estos tres focos que hemos mencionado, ¿cuál es el más importante o el más delicado en los actuales momentos? Bueno, creo que lo de Navalny es muy delicado, pero el presidente Biden no va a adoptar un discurso agresivo, confrontacional, porque estamos hablando de la vida de un hombre que representa para los sectores que se oponen a Putin una esperanza, al menos desde el punto de vista de hacerle contrapeso a los avances de Putin de permanecer en el poder indefinidamente, que ya es un hecho. Entonces, lo que se está pidiendo desde la administración de Biden es que se le suministre atención médica, por lo que leí hace poco, hará como una hora, leí que efectivamente lo van a trasladar, si no es que ya lo hicieron, a un hospital para recibir asistencia médica. Eso es importante, porque recordemos que creo que fue el viernes o el sábado, que Jake Sullivan decía que es imperativo que el gobierno le permita a Navalny verse con un médico. Entonces, estamos viendo que hay una respuesta y ese es el juego diplomático. Biden no va a amenazar, sino que va a exigir, a demandar un determinado comportamiento de parte del gobierno, del régimen de Putin, y eso es lo que estamos viendo. Eso quiere decir que sí es importante para aquel lado, para el gobierno ruso, mantener una cierta compostura, a pesar de que sabemos que hay abuso. Es un Ujú. abuso lo que pasó con su sentencia. Pero estamos viendo una respuesta. Esa es una respuesta para mí. El caso de que, en el caso es cierto de que lo lleven a tener asistencia médica, es importante, es una respuesta importante. Ahora, en el Sí, caso de la visita del primer ministro japonés, perdón, Biden está más... Sí, perdón, sí, sí. antes de entrar en el caso japonés. Rusia se ha convertido en una suerte de incordio mayúsculo para lo que antes llamábamos Occidente, las democracias occidentales, léase Comunidad Europea, léase Estados Unidos, incluyo el Reino Unido, que ya no forma parte de la Comunidad Europea. Para muchos esto revive los tiempos de la Guerra Fría. La Guerra Fría tenía una espada de Damocles muy importante, que era el riesgo nuclear. Ese riesgo pareciera que no existe ahora, al menos con Rusia. ¿Hay pie para considerar esto una nueva Guerra Fría? ¿A dónde nos puede llevar, María Isabel? Bueno, si vemos cómo Putin se está moviendo con Ucrania, es posible pensar que hay un reframing, hay una reconsideración de lo que era antes Mm. el ping-pong de Occidente con eh, el antiguo bloque ruso. Pero es que no vayamos muy lejos, también el problema de Rusia y China involucrados en Latinoamérica. Es decir, este es un problema geopolítico, tiene mucho que ver con la asistencia y el auxilio que se le da a países como Venezuela, por ejemplo, donde tenemos Ujú. la intervención de Rusia en asuntos militares por el suministro de equipos. El problema es grave, el problema es serio. Que esto Sí. se convierta en una nueva forma o modalidad de confrontación sin que intervengan los elementos
de la conflagración nuclear, es posible. Ahora, el problema también está que para Rusia, con la economía que tiene, es poco probable que ellos se vayan a alistar en esa dinámica. También es eso. No por falta de interés. Sí. A ver, vayamos ahora al caso japonés, la visita del primer ministro, María Isabel. Yo creo que es importante que Biden envíe este mensaje, porque no es nada más el fortalecimiento de relaciones con Japón, que es muy importante desde el punto de vista económico y Ujú. estratégico, pero también estamos hablando de Corea del Sur, que ellos Sí, necesitan de alguna forma tener la certeza de que Estados Unidos va a estar allí para protegerlos de los avances, no solamente de Corea del Norte, es que hay toda una dinámica en ese espacio geográfico, está Hong Kong, está la amenaza permanente de que China eh, mm, avance en en su política hacia Taiwán, no solamente de no reconocimiento, sino de recuperación de un ujú, territorio que ellos consideran que les pertenece. Entonces eso también está en juego allí y por eso es importante el acercamiento con Japón, porque eso va a implicar también incluir en esas conversaciones a Australia. Y eso todo frente a una China que está avanzando discursivamente, pero con la que también hay tareas pendientes desde el punto de vista no solamente comercial, sino también, por ejemplo, con el territorio de la minoría étnica de los uigur. Esa es una conversación que está pendiente entre esos aliados porque son temas económicos, financieros, tecnología, militar, porque también tiene que ver con los ejercicios militares que se hacen en esa zona. A mi modo de ver, el tema de los derechos humanos, Hong Kong y la minoría étnica Uyghur, eso va a ser importante, eso hay que considerarlo y yo creo que Biden está consciente que esa es una agenda muy complicada, es muy amplia, tiene muchísimos frentes, pero una manera de ir abordando el problema es reuniendo a esos actores, no solamente Japón, Australia, India, hay que reunir a esos ya. actores y revivir ese esfuerzo. María Isabel, recién un almirante muy importante, en este momento se me va el nombre, comentó con preocupación que el crecimiento de la Armada China se estaba dando a tal velocidad que pronto podría ser incluso más grande que la Armada de Estados Unidos, que es la más grande del mundo. ¿Por qué esa acelerada en el proceso armamentista chino? ¿Por qué necesita tantos buques de guerra China? ¿Contra quién? Bueno, China se está preparando. Mm, Eh, el asunto está en que es una competencia que no solamente se limita a lo comercial y a lo tecnológico. A China también le interesa verse como una superpotencia, no solamente en ese plano, sino completo, como las superpotencias que son en el caso militar. Ahora, el asunto también está en que Estados Unidos tiene una cultura militar tan arraigada que difícilmente eso es decir, eso va a tener una respuesta y lo vamos ujú, a ver. Creo que la retirada de Afganistán a algunos les puede preocupar que se ha visto como una derrota. ujú. Em, Creo que es importante y lo escuché, por cierto, del almirante McNeill, el apellido no. Él decía, no debemos tomar esto como una derrota, es importante que el cuerpo militar entienda que esto era necesario, porque no es que era una guerra perdida, pero es inviable el cambio de un régimen en estas condiciones. Yo creo que Ya. Estados Unidos va a apostar por redirigir el mensaje hacia el fortalecimiento interno, porque eso puede que mine un poco la moral en algunos, no todos. Y yo creo que eso es lo que se está viendo de estas personalidades del mundo militar que están hablando más hacia que era el paso necesario después de 20 años. Entonces creo que si China Ujú. sigue en esa dinámica, eso va a tener una respuesta de este lado, María precisamente para Isabel, evitar esa impresión. ya lo veo. María Isabel, muchísimas gracias por estos minutos
en el programa de hoy. Gracias a ustedes. La doctora María Isabel Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en Valencia College, Orlando. Una pequeña pausa y ya regresamos.